Buenas tardes. Nos encontramos aquí con el ingeniero William Pérez, quien es asistente técnico. Buenas tardes, señor Buenas ingeniero. tardes para todos ustedes. Nos encontramos ubicados en la finca Santa Isabel, del municipio de Pasca, de la vereda Alto del Molino. Nos encontramos ubicados acá frente a un cultivo de tomate indeterminado de variedad Libertador. Este tomate se siembra también en campo abierto como bajo invernadero. Entonces aquí nos encontramos dentro de un invernadero con este material muy productivo y muy apto para el consumo del mercado local. No entiendo, sí, señor. Bueno, y hablando un poquito de los factores digamos, que más inciden en la producción del tomate, ¿cuál considera usted que es como el que más influye o tiene que ver con esta producción? Bueno, quizá pues si hablamos, este material también se siembra en campo abierto y tiene varios riesgos, digamos, en cuanto a que es una planta muy productiva, pero igualmente tenemos algunos factores que nos pueden afectar la producción. La cuestión climática, la cuestión tanto de plagas como de enfermedades. En invernadero vamos a tener una gran ventaja, que vamos a tener controlado algunos sistemas climáticos como temperatura, como humedad relativa por las mismas condiciones que cumple el invernadero. Está instalado con plástico, está totalmente cerrado con malla antitrips y cortinas para mantener la temperatura más estable. Entonces eso nos hace una mayor producción en invernadero. Tenemos un poquito más el control de plagas y enfermedades porque pues obviamente está en un sistema cerrado donde las labores culturales que se hacen nos permiten tener un cultivo limpio de malezas. Los monitoreos que se hacen tanto de plagas como de enfermedades van de acuerdo a niveles para las aplicaciones. Entonces no me baso como en un calendario de aplicación como en campo abierto. Caso contrario que en campo abierto sí asumimos una mayor inversión en el tema de plagas y enfermedades porque estamos expuestos a un ataque diario de plagas, enfermedades, de condiciones climáticas. Entonces eso sí nos cambia un poquito el sistema. Y digamos, en caso tal de que se llegara a presentar el tema de ataque de plagas, ¿esto como con qué lo controlarían o cuál es como el método que se aplica para tener un control efectivo de plagas? Aquí nos permite hacer un manejo integrado, donde yo empiezo por controlar la entrada, tengo que tener unas puertas cerradas para evitar el ingreso externo de algunas plagas. Lo que hablamos de la humedad relativa, la temperatura, también la puedo controlar acá, monitoreando con unos termohigrómetros que no me suba la temperatura por encima de 30 y que no me baje por debajo de los 16 grados centígrados, para que no me afecte temas de polinización y me afecte la producción. Entonces eso ya está dentro de un manejo integrado. Un buen control de arbences, de malezas, me permite que no tenga focos de plagas. Entonces por ahí, con esas prácticas yo empiezo a bajar costos en la aplicación. ¿Por qué? Porque me baso en los niveles establecidos que hayan de plagas y la verdad son mínimos. Ah, ok, sí, entiendo. Ya como observamos, pues tenemos un sistema de riego que es por goteo, entonces digamos, este es como el que más se implementa en la producción del tomate o hay algún otro que se pueda implementar. En el pasado no teníamos estos sistemas sofisticados, entonces utilizamos riegos por aspersión, riegos por inundación y eso cambió totalmente porque la planta se afecta por excesos de humedad, Sí, no se claro. podían controlar. Entonces, ¿qué llegó a reemplazar esos sistemas tradicionales? El riego por goteo. Se trata de cintas con goteros aproximadamente entre 10 y 15 centímetros que nos van a direccionar en cada surco el agua. O sea, yo por ahí envío el agua para que la planta tenga normalmente su fertirriego, se envía por ahí la parte ya de riego como tal. Entonces, eso es muy sofisticado, ya se controla, por eso se llama riego por goteo porque se aplica solamente las necesidades semanales que la planta necesita de agua. Entiendo, sí. Muy bien. Hablando en cuanto al clima, sabemos que pues el clima en el que nos encontramos es, digamos que el óptimo para la producción de tomate. Entonces, ¿nos podría comentar un poquito sobre ese tema del clima para la producción? Él requiere ciertas condiciones, por eso volvemos a recordar que en campo abierto es muy difícil manejar esas condiciones climáticas. En invernadero yo tengo que manejar un promedio de temperatura entre 16 hasta 30 grados centígrados. Juego con ese nivel de temperatura para que no me afecte los estados de polinización, básicamente en floración, y no me afecte los estados de producción. Por eso volvemos a hablar de que se puede controlar bajo invernadero. En condiciones externas no lo puedo controlar. Entonces aquí yo trato de mantener esa parte
de temperatura. En cuanto a humedad relativa, también la monitoreo de tal manera que no me suba y no me afecte los niveles ya de humedad relativa, que no me pase del 70%. Entonces por ahí yo juego con las cortinas, con la ventilación del invernadero para mantener ese tipo de factores que no me van a afectar la producción. Hablando un poquito del tema económico, entonces, ¿cuál es el rendimiento que nos da, digamos, una hectárea de cultivo de tomate? Nosotros tenemos calculado para los dos sistemas, campo abierto Sí. y bajo invernadero. Nosotros aquí llevamos una operación que ustedes pueden hacer ya, llevamos kilogramos planta. El promedio de campo afuera, externo, estamos hablando de 6 kilos planta, con un promedio de 25.000 plantas por hectárea. Y para invernadero nosotros llegamos a un promedio de 10 kilos, o sea, estamos aumentando 4 kilos por planta, por las condiciones que ustedes ven de manejo fitosanitario, de manejo como general del cultivo, llevándolo a una producción óptima. Entonces, ustedes ya ven la diferencia de producir bajo invernadero y campo abierto. Claro. Ya, bueno, fuera de ustedes hagan un cálculo con ese dato, con un promedio de 25.000 plantas por hectárea para que les dé toneladas hectáreas, pero es un buen dato a nivel de invernadero. Claro, sí, señor. Y en cuanto a la comercialización, ¿esto dónde se comercializa ya la producción como tal? ¿A dónde se lleva? Se ha mantenido, digamos que lo que se quiere o lo que busca el agricultor con este tipo de materiales y con estas producciones es llevarlo a un mercado diferente. Hoy por hoy se depende todavía de un mercado local, un mercado de corabastos, con un mercado que digamos el término más común es de plaza. Aún no se ha llegado todavía, como en otros cultivos, a buscar mercados ya especializados, como almacenes de cadena, como otros tipos de mercados que nos favorecen la parte ya más económica. En eso se está avanzando, pero por ahora se tiene todavía un mercado local. No, okay. Bueno, digamos que eso es bastante bueno, porque digamos que está beneficiando a la gente local. Ahora, ¿qué práctica hay buena o qué ven ustedes? Que el tomate tiene un impacto social, genera muy buena mano de obra. O sea, se requiere bastante personal, tanto masculino como femenino, para estas labores. Entonces, eso es muy bueno para la comunidad, para la zona, que se genera bastante trabajo. Sí, se mantienen familias de esta economía. Entonces, es uno de los cultivos que es muy rentable y a la vez genera buena mano de obra. Okay. Y en cuanto a productores que existan en la zona de, digamos, de Fusagasugá, alrededores, y digamos que la zona del Subampas, más o menos, ¿siempre hay bastantes o pocos, solamente acá? Digamos que si la comparamos con otras zonas, esta zona es líder en cuanto a producción y calidad, pero digamos que no tenemos tantos agricultores en tomate, más bien como selectivos. Pero entonces, digamos que si hacemos una comparación, aquí un agricultor hace como por 5 de otras zonas por el área que se manejan grandes áreas. Ustedes van a ver que aquí en la zona, digamos, yo manejo más o menos unas 500 hectáreas por semestre. Entonces, si uno lo lleva realmente a agricultores, no son muchos, pero las áreas son grandes, son comparadas con una zona del oriente, que hay más minifundios, o sea, son muchos agricultores con poquitas áreas. Entonces, más o menos, nosotros hemos hecho esa comparación. Pero comparamos áreas a nivel nacional. Cundinamarca ocupamos el primer lugar en áreas, 2.500 hectáreas. Le sigue ya la zona de Antioquia, le sigue la zona de Boyacá y sucesivamente Santander y otras. Pero Cundinamarca, por el área que tenemos, es la número 1. Ok, eso digamos que es muy ventajoso. Y digamos toquemos ahorita un último temita que no lo hemos tocado y es súper importante pues para nuestra carrera, y es digamos el suelo ideal para el cultivo de tomate y cómo se maneja. Es una planta, es una solanácea. Igualmente nosotros tenemos aquí unos suelos muy fértiles, muy buenos, de acuerdo a la historia que tenemos con los análisis de suelo que hacemos en cada etapa, nos damos cuenta que son muy buenos, obviamente con tendencia a mejorar. El tomate exige unos suelos más franco-arenosos, entre franco-arenosos, o sea, ellos en esos suelos se ajustan muy bien estos materiales. No digamos que son tan exigentes, sino más bien en el manejo, que si yo tengo un suelo más arcilloso, le hago unos acondicionadores para mejorar esa parte estructural. Pero digamos que los suelos de acá, de la zona de Sumapaz, son muy aptos para el cultivo de tomate. Son muy productivos. Buenos días, señores del jurado. A continuación vamos a presentar el proyecto integrador de semestre titulado Análisis estadístico de factores que inciden en el crecimiento y desarrollo de plántulas de tomate Solanum lycopensicum en Fusagasugá, Cundinamarca.
Somos estudiantes de la Universidad de Cundinamarca, Facultad de Ciencias Agropecuarias, del programa de Ingeniería Agronómica. El grupo está conformado por John Carlos Cruz Valle, Jonathan Augusto Gil Rojas y quien les habla, Brenda Joaira Morales Restrepo. En la parte del resumen encontramos que el experimento diseñado consiste en estudiar los efectos que varios factores pueden llegar a tener una influencia en una respuesta. En este experimento, variar los niveles de todos los factores al mismo tiempo en lugar de uno a la vez nos permite estudiar las interacciones entre los mismos factores. Es por ello por lo que como factores se tuvo en cuenta un suelo en 3 diferentes proporciones, añadiendo un sustrato y un fertilizante en 3 distintas dosis en las plántulas de tomate. El experimento como tal consistió de 2 fases y en la fase inicial se evaluó el efecto de los sustratos con 100% fibra de coco, 50% fibra de coco y 0% fibra de coco sobre la germinación y emergencia del tomate en la primera fase, es decir, cuando se implantaron las semillas. En la segunda fase, después del trasplante, se evaluó el desempeño sobre el desarrollo vegetativo tomando como variables de respuesta las variables morfométricas. Como tal se tomaron 3, que fue altura de las plantas, longitud radicular y el número de las hojas. Los tratamientos se establecieron bajo un diseño factorial 3x3 con 2 factores del control, que sería el suelo y el fertilizante aplicado. En proporciones del suelo encontramos 100% suelo, 75% suelo con 25% de pinopátula y 50% pinopátula y 50% suelo. Las proporciones de fertilizante a base de cáscara de banano fueron sin aplicación 5 mililitros y 8 mililitros, en las cuales pues se realizó una medición al finalizar la primera fase y cada 15 días después del trasplante. Ya después de 50 días de haber realizado el trasplante, se llevaron los datos a softwares de interpretación estadística, los cuales fueron Infostat y Excel, obteniendo gracias al análisis de varianza y a la prueba Tukey unos resultados significativos. Planteamiento del problema. La comercialización de productos agrícolas ha hecho importante el uso de fertilizantes, ya que estos suministran nutrientes que asimilan las plántulas para su crecimiento. Los sustratos proporcionan soporte, protección a las raíces de la luz y una adecuada aireación. Además de esto, retienen agua y proporcionan algunos nutrientes adicionales para las plántulas. Es por esto que identificar la relación entre los factores de suelo, sustrato y fertilizante que ayuden al crecimiento y adecuado rendimiento de las plántulas es importante para los productores tradicionales, ya que estos pueden llegar a desconocer la proporción adecuada de estos que le ayuden a generar una adecuada germinación y próximo desarrollo de sus plántulas. A esto nos ha llegado la cuestión de generar un interrogante. ¿Cuál es la proporción de suelo, sustrato, fertilizante que muestre el mayor rendimiento en las variables de crecimiento de las plántulas de tomate? En cuanto a los objetivos, como objetivo general se planteó estudiar la relación de los factores determinantes que inciden en el crecimiento y desarrollo de las plántulas de tomate, solano, pérsico. Como objetivos específicos se plantearon analizar estadísticamente el desempeño de los factores conjuntos sobre una respuesta, interpretar los datos atmosféricos habituales para la elaboración de una caracterización climatológica de Fusagasugá, Cundinamarca, diseñar un sistema de riego que cumpla con los requerimientos hídricos de las plantas de tomate, realizar un estudio socioeconómico haciendo uso de las técnicas de recolección de datos, en este caso la encuesta. Y por último, como objetivo específico tenemos hacer una caracterización del suelo usado en el experimento. En la parte de la metodología podemos deducir que la investigación realizada tiene un enfoque cuantitativo con 2 factores. Se tiene en cuenta que el sustrato con 100% coco, 50% coco y 0% coco, donde el sustrato complementario fue tierra con cascarilla en la fase de germinación, es decir, en la primera fase. Y en la fase de experimentación, después de trasplantar, la proporción de suelo fue de 100%, 75% y 50%, donde el sustrato complementario fue pinopátula con un grado de granulometría del 0. Esa se puede decir que es la fase 2 del experimento como tal. Y pues cabe resaltar que el fertilizante a base de cáscara de banano, tiamina y cáscaras de huevo aplicado en 2 dosis distintas de 5 mililitros, 8 mililitros y sin aplicación en las 3 proporciones de suelo en una ocasión a lo largo de la fase de experimentación. A lo largo de la segunda fase simplemente aplicamos este fertilizante una vez por tratamiento. Entonces también podemos decir que el estudio de suelo es un tipo analítico con un diseño estadístico de tipo experimental, exactamente un factorial 3x3. La población inicial de 150 semillas, es decir, al principio del proyecto en la fase inicial,
de 150 semillas y con una muestra final que constará de 12 plántulas por tratamiento para un total de 36. Las mediciones se realizaron cada 15 días en la segunda fase y cabe resaltar que la inferencia se dio gracias al rendimiento alcanzado por las plántulas en un periodo de 50 días después de su trasplante. Resultados. Después de realizar la prueba de normalidad y de homogeneidad a los datos de cada variable, en este caso altura, número de hojas y longitud de raíz, se realizó la prueba de análisis de varianza donde existe una dependencia del 90% de la variable altura con respecto a los factores. El modelo está explicado por la variable en un 87% y los datos están dispersos en un 23,34%. El valor de P es menor a la significancia en los factores y en la relación de proporción de suelo por cantidad de fertilizante. Entonces existe una diferencia significativa, por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. En la prueba Tukey y en el gráfico que observamos, la proporción de 100% suelo con los diferentes niveles de fertilizante y sin este mostró un mayor rendimiento, donde la interacción sin fertilizante con 100% suelo mostró una media más alta respecto a los demás. Para la variable número de hojas se realizó una NOA, la cual nos indica que existe una dependencia del 86% con respecto a sus factores y la comparación de estas. También nos indica que el modelo está explicado en sus variables en un 82% y que hay una dispersión de los datos de 19,79%. El p-valor fue menor a la significancia, tanto en los factores como en la comparación y relación de proporción de suelo y fertilizante, lo cual nos hace rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. En la prueba Tukey y en la gráfica que vemos en pantalla, podemos observar que el que mejor rendimiento tuvo fue el de 100% suelo con sus diferentes niveles de aplicación y no aplicación, siendo el que mayor media tuvo o mejor desempeño tuvo el de 100% suelo sin ninguna aplicación de fertilizante. En la parte de los resultados arrojados por el ANOVA en la variable de la longitud de la raíz, se muestra que, en un principio, pues existe una dependencia del 63% de la variable de longitud de la raíz con respecto a los factores y a la comparación entre los mismos. El modelo está explicado en la variable en un 52% y los datos están dispersos en un 35,22%. Cabe resaltar que el valor de P es menor a la significancia en los valores y en la relación de proporción de suelo por cantidad de fertilizante aplicado. Entonces podemos deducir que existe una diferencia significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. En la parte de los factores y la relación entre estos, pues cabe resaltar que se mostró una diferencia significativa para la variable de longitud de la raíz. En la prueba Tukey, la proporción de 100% suelo con los niveles de fertilizante de no aplicación y de 5 ml de aplicación de fertilizante mostró una diferencia significativa más alta con respecto a las otras medias. Y con relación a la proporción del suelo al 75% con la aplicación de fertilizante de 8 ml, se puede decir que se mostró un mayor rendimiento con una media mucho más alta. En cuanto a las características climatológicas de Fusagasugá, Cundinamarca, encontramos que el territorio se encuentra entre los 550 a los 3050 metros sobre el nivel del mar, donde el perímetro urbano se encuentra a una altura promedio de 1717 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 19,5 grados centígrados. La humedad relativa media es de 85%, con una precipitación superior a los 1250 milímetros. La temperatura máxima es de 23 grados centígrados, la mínima de 11, predominando durante todo el año las temperaturas máximas mayores a los 20 grados centígrados. En cuanto a la cantidad de precipitación por días de cada mes, predominan los días secos, exceptuando abril y octubre, donde hay más días con lluvias. En cuanto a las temperaturas medias y precipitaciones, la precipitación aquí es bimodal, donde los meses con mayor precipitación son abril, mayo y octubre, y julio es el mes más seco. En cuanto a la velocidad de los vientos, es mayor a los 12 km por hora, la mayor parte del tiempo, principalmente en los meses de mayo a octubre, con una dirección sureste. Las clasificaciones climáticas encontramos que, según Caldas, el clima Fusagasugá es templado, LAN es semihúmedo, Caldas LAN templado semihúmedo, según Köppen, AW, es decir, clima de sabana tropical. Cuanto a Martón, es húmedo lluvioso,
según Holdridge, bosque húmedo, y en la clasificación Thornwine, seco. Respecto al resultado del sistema de riego diseñado para el proyecto, podemos iniciar con el cálculo del caudal del sistema, el cual nos da un total de 0.0198 litros sobre segundo. De ahí pasamos al cálculo del modelo de riego y sus diferentes características. La separación entre goteros se encuentra a una distancia de 10 centímetros, con una separación entre línea de 30 centímetros y 3 módulos de riego. La capacidad al momento de calcularla nos da un total de 35 metro columna de agua, con lo cual se suple la necesidad en metro columna de agua de los goteros. Ya habiendo establecido la necesidad neta y la necesidad bruta con los cálculos anteriormente realizados, se puede llegar a calcular las necesidades diarias de la planta y el tiempo de riego aplicado. Entonces encontramos que en las necesidades diarias encontramos un total de 8.6 litros por planta diaria y el tiempo de riego un total de 0.35 horas al día. En la parte del cálculo de pérdidas tenemos un total calculando la tubería principal, la lateral y la línea de riego con el total del 5% de la lateral añadiéndolo y el 5% de la línea de riego, lo que nos da una sumatoria total de 0.90 metro columna de agua. En la encuesta socioeconómica realizada a 30 personas que se dedican al cultivo o producción de tomate en Fusagasugá y alrededores de Bogotá, el 43,3% nos respondieron que su estrato socioeconómico es 2, mientras que el 46,7% con mayor porcentaje nos respondieron que es 3. En cuanto al área de producción, los mayores porcentajes fue 33,3%, que corresponden a de 2 a 5 fanegadas y de 1 a 2 fanegadas. En cuanto a la pregunta, ¿hace cuántos años se dedican a dicha producción? El mayor porcentaje obtenido es el 40%, que corresponde de 1 a 5 años, donde el 30% corresponde de 5 a 10 años. Y en la pregunta, ¿se siente satisfecho por el valor en el mercado de su producto? El 63,3% respondieron que sí y el 36,7% restante respondieron que no. Para el resultado de suelos realizamos una calicata, en la cual encontramos que el horizonte A se encuentra a una profundidad de 51 centímetros y el horizonte B desde los 51 centímetros hasta los 73 y descendiendo. En el horizonte B encontramos presencia de algunas rocas y moteados. También se encontró una presencia alta de materia orgánica y un drenaje excesivo y moderado. Excesivo ya que la estructura es arenofranca, una estructura suelta, con y sin presencia de rocas en sus diferentes grados, con una buena porosidad y no presenta una restricción. Y moderado en cuanto a que la superficie del suelo no está erosionada, el drenaje interno era bueno o excesivo y en la parte superior había una buena presencia de recubrimiento vegetal. Conclusiones. Como primera conclusión tenemos que la proporción 100% suelo con no aplicación de fertilizante es estadísticamente la interacción con mejor desempeño en las variables del tomate respecto a las medias, mientras que la proporción de 75% suelo con un nivel de fertilizante de 8 mililitros muestra una diferencia significativa mucho menor respecto a las medias en las variables de respuesta, altura, número de hojas y longitud de la raíz a los 50 días después de realizado el trasplante. Las características climatológicas de Fusagasugá proporcionan una adecuada producción de tomate, gracias a la predisposición fisiológica de las plantas, haciendo que la relación clima-producción pueda ser la indicada. En la tercera conclusión, se puede deducir que el sistema de riego por goteo permite el aprovechamiento del agua y suple el requerimiento hídrico de las plantas de tomate, ya que tiene una eficiencia del 90 al 92%. El suelo arenofranco con buena materia orgánica es un factor determinante en el crecimiento y desarrollo de las plántulas de tomate, ya que aportan nutrientes que permiten un mayor desempeño frente a otros sustratos usados en el proyecto. En la quinta y última conclusión, podemos decir que respecto al aspecto socioeconómico, la región genera adecuadas utilidades en la producción de tomate debido a distintas situaciones que se presentan, tales como la producción minorista que genera un impacto en el tema de empleos y la experiencia de los agricultores que puede llegar a difundir el conocimiento sobre la producción, entre otras utilidades. A continuación encontramos la bibliografía rebuscada o el material referenciado y pues muchísimas gracias por su atención.